Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y el día de hoy me gustaría compartir con ustedes los palacios más populares, bonitos e importantes de la Ciudad de México. Y este de aquí es el Palacio de Bellas Artes, el palacio muy probablemente más reconocido internacionalmente que les voy a mostrar en este video. Es considerado como el recinto artístico más importante de México. Dentro tenemos un auditorio en el que tenemos obras de teatro, danza y conciertos. Además que dentro tenemos murales de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, algunos de los muralistas más importantes de este país. Además, dentro de este palacio también tenemos exposiciones temporales y permanentes, diversas salas de exhibición, un museo de arquitectura y en general pues este es el Museo de Bellas Artes. Como contexto, fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari. Su construcción comenzó en alrededor de 1904, pero fue finalizada hasta 1934. ¿Por qué hasta este año acabó de ser construido? Bueno, porque en 1910 en México hubo una revolución, lo que obviamente provocó una gran desorganización en México, y fue por eso que la construcción de este palacio pudo ser construida 30 años después de que fue comenzada. Está hecho de mármol, acero, piedra y vidrio, y su altura es de 42 metros. Y pues sí, ese es el Palacio de Bellas Artes, uno de los sitios más turísticos, más reconocidos, más importantes en la Ciudad de México. Algo que me gustaría obviamente destacar de este palacio pues es su belleza visual, o sea, su arquitectura es en serio wow, o sea, es la verdad una arquitectura muy bonita, muy destacable. A mí la verdad se me hace algo muy padre que el Palacio de las Bellas Artes sea una obra de arte en sí mismo. Palacio Postal. Este palacio fue abierto en 1907 por órdenes de Porfirio Díaz, y desde que fue abierto este palacio ha funcionado como servicio postal. O sea, aquí puedes venir para enviar tus paquetes. Eso es hasta la actualidad. O sea que lleva más de 110 años cumpliendo esta función. La escalinata, o sea, la escalera, está hecha de mármoles mexicanos y bronces hechos en Italia. Además que el reloj de la fachada es de origen alemán. Este palacio fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari. Exactamente el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de Bellas Artes. En la actualidad, como ya se los mencioné, sigue funcionando como servicio postal y además cuenta con un museo, el Museo del Palacio Postal, un museo enfocado en la historia del servicio postal en México. Tengo el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, actualmente conocido como Museo Nacional de Arte. Este palacio fue abierto en el año 1911 y en aquellos años se convirtió rápidamente en el lugar preferido del presidente Porfirio Díaz para dar declaraciones públicas y recibir mandatarios extranjeros. Y es que obviamente la arquitectura de este palacio es una de sus principales atracciones. Pero pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes están viendo cómo luce este palacio. Y desde el año 1982 es el Museo Nacional de Arte, y en este museo se exhiben obras de arte que datan desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. O sea que pues, como su nombre lo dice, es un museo de arte, el Museo Nacional de Arte de México. En lo personal he entrado una vez a este palacio y algo que les puedo decir es que independientemente a que pues sí, las obras que exhibe son muy bonitas, la arquitectura tanto externa como interna de este palacio sí es un punto muy destacable. O sea, la realidad es que son construcciones que hasta la actualidad pues siguen considerándose, siguen siendo muy bellas. Son construcciones que resaltan del resto por su belleza visual. Y justamente enfrente de este palacio tenemos el monumento ecuestre a Carlos IV. Este monumento fue construido en el año 1803 en honor al actual rey de España en aquellos años, el cual era Carlos IV. Algo interesante de este monumento es que pesa 26 toneladas y es la segunda estatua de bronce fundido más grande del mundo. Y como dato adicional, la palabra ecuestre significa relativo a caballo, por eso se llama monumento ecuestre, porque nos muestra a Carlos IV sobre un caballo. O sea, cuando ustedes escuchen que algo es ecuestre, es que es algo que hace referencia a los caballos. La historia de este monumento es un poco polémica, porque pues es en honor a un rey español, y en aquellos años, en principios de los años 1800, pues México apenas estaba independizando de España. Entonces pues no querían que un monumento en honor al rey de España
estuviera exhibido en México. Al final, después de todo, esta polémica se resolvió y desde 1979 ha estado aquí en esta plaza frente al Museo Nacional de Arte. De minería, justamente enfrente del otro palacio que les acabo de mostrar. Este palacio fue construido entre 1797 y 1813 por el escultor y arquitecto español Manuel Tosla. Como dato, Manuel Tosla fue el mismo arquitecto que construyó este caballo de aquí. Originalmente este edificio estaba destinado a albergar la Real Escuela Española de Minas y Canteras, y a lo largo de su historia ha estado muy estrechamente relacionado a la minería. En la actualidad es un museo que pertenece a la UNAM, que la UNAM, por si no lo saben, es una de las universidades más importantes de México. Este palacio en la actualidad pertenece a ellos y usualmente es sede de eventos, y aparte dentro tenemos el Museo Manuel Tosla, un museo en honor al arquitecto que construyó este palacio y varias edificaciones y esculturas más a lo largo de su vida. Y en la entrada de este palacio tenemos en exhibición estos 4 meteoritos. Miren, ahí detrás hay 1, 2, 3 y 4. Y detrás de mí tengo el Palacio Nacional de México. La construcción de este palacio comenzó en el año 1522. Fue construido sobre las ruinas de la antigua ciudad de Tenochtitlan. Desde su construcción, aquí ha sido la sede central del gobierno. En este Palacio Nacional se encuentra la oficina del presidente, y en la actualidad aquí es la residencia oficial del presidente de México, algo que desde 1884 no sucedía. O sea que el presidente no había vivido aquí desde hace más de 120 años. Dentro de este palacio tenemos murales de Diego Rivera, y por ahí leí que adentro tenemos 14 patios y 2000 habitaciones. ¿Y qué más podría yo decirles sobre este Palacio Nacional? Es un edificio con ya 500 años de antigüedad. Durante toda su historia aquí ha sido una sede principal de gobierno. En la actualidad pues aquí es la residencia del presidente de México, y además se encuentra exactamente enfrente del Zócalo de la Ciudad de México, una de las plazas principales en este país. Aquí está el Palacio Nacional, y por allá tenemos la Catedral Metropolitana, la cual es considerada como la iglesia católica más importante de México. Y aquí detrás de mí tengo el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Este palacio fue construido en el año 1522 bajo las órdenes de Hernán Cortés. Como contexto, Hernán Cortés fue el principal conquistador español que conquistó esta parte del mundo en aquel lejano 1521. Digamos que a causa de él, esta parte de América se convirtió en una colonia de España, colonia la cual se llamaba Nueva España, que después se independizó y actualmente es México. Esta es la sede principal del gobierno de la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que aquí se encuentra la oficina del jefe de gobierno de la Ciudad de México. A un lado tenemos el Palacio Nacional, donde se encuentra la oficina del presidente, y aquí a un lado tenemos la oficina del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Dentro tenemos un museo y varias galerías. En el año 1714 este palacio fue casi totalmente reconstruido. Aquella reconstrucción dejó a este palacio con su apariencia actual. De ahí ha pasado por algunas remodelaciones, y la más destacada fue en 1910, cuando se le agregó un piso extra. Obviamente lo atractivo de este palacio es que es una edificación de ya 500 años de antigüedad, además de que es una sede importante del gobierno, y pues aparte dentro tenemos museos y galerías que pues se pueden visitar. Aquí detrás de mí tengo el antiguo Palacio de la Santa Inquisición. Fue construido entre 1732 y 1736. Aquí fue hasta 1821 la sede central de la Santa Inquisición en lo que actualmente es México. La Santa Inquisición, por si no lo saben, era un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe. Y dentro de este palacio, que actualmente es un museo, pues estaban las celdas y estaban pues los tribunales donde las personas eran juzgadas e incluso torturadas.
torturadas. En la actualidad este edificio pertenece a la UNAM y actualmente se llama Palacio de la Escuela de Medicina, conocido también como Museo de la Medicina. Y pues como su nombre lo dice, es un museo enfocado en la historia de la medicina en México. Y de los palacios que hoy les estoy mostrando, la verdad es que creo que este es uno de los que tiene una historia tal vez como que más oscura, porque pues como ya sabemos, la Santa Inquisición no era un tribunal precisamente muy justo, entonces pues mucha gente era torturada y ejecutada sin ser culpables, ¿no? O por crímenes que digamos en la actualidad pues no deberían de costarte la vida o una tortura. Este es el Palacio de Iturbide. Fue construido entre 1779 y 1785. El conde de San Mateo Valparaíso lo mandó a construir como regalo de bodas para su hija. Es considerado una obra maestra del barroco mexicano. Uno de estos motivos es porque esa edificación tiene 4 pisos, algo bastante destacable para la época en que fue construido. Su fachada es de tezontle y cantera. Se le conoce como Palacio de Iturbide porque Agustín de Iturbide habitó este palacio cuando fue emperador de México. Como contexto, cuando acabó la independencia de México en 1821, Agustín de Iturbide se proclamó como emperador de la nación, pero solamente fue emperador de 1821 a 1823, porque en ese año pues lo quitaron. Entonces se exilió, pero mientras fue emperador vivió en este palacio y desde 1824 México ha sido una república. Pero eso es solo un dato general. Luego en 1855 fue remodelado y por más de 100 años fue un hotel, hasta que en 1965 el Banco Nacional de México lo compró y desde 1972 ha sido la sede de la Fundación Cultural Banamex. Pero se podría decir que este palacio en la actualidad funciona como un tipo museo de arte, o sea que dentro de él tenemos exhibiciones y exposiciones de arte. Este es el Museo Nacional de San Carlos. Fue construido entre 1798 y 1805. Esta residencia fue originalmente construida para el conde de Buenavista. Sin embargo, él murió y jamás pudo habitar esta edificación. En teoría la construyó el arquitecto Manuel Tosla, el mismo que ya he mencionado anteriormente en este video, pero existen dudas sobre esto. No estamos seguros si él la construyó. Este palacio perteneció a familias importantes de México y luego el gobierno hizo uso de él, y desde 1968 es el Museo Nacional de San Carlos, el cual conserva y exhibe en sus galerías la colección más antigua e importante de arte moderno en Latinoamérica. Dentro de este museo tenemos obras góticas, barrocas, neoclásicas, románticas. En general tenemos obras que datan desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XX. Con esto me despido, gracias por haberme acompañado, espero que les haya parecido muy interesante, espero que hayan aprendido algo nuevo, pero sobre todo espero que les haya encantado este video. Como ya se los mencioné, gracias por haberme acompañado y sin nada más que decirles, espero volvernos a ver muy pronto en un video nuevo. Bye.